Buenos días, un nuevo programa de La Palabra Revelada. Hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que tiene que hacer a nuestra vida, ¿no? Y que nos puede explicar el por qué en el mundo están sucediendo las cosas que suceden, ¿no? La inseguridad, la criminalización. Y esto parte de, podemos tomar el ejemplo de que estas cosas pasan porque la sociedad está parada sobre pilares filosóficos e ideológicos equivocados. Esto es semejante a cuando uno hace un edificio, ¿no? Si usted hace mal el fundamento sobre el que va a edificar ese edificio, es obvio que el edificio va a salir torcido, cada dos por tres va a tener problemas en toda la estructura que se construya sobre ese fundamento. Y uno de los pilares de fundamento de la sociedad en la que nosotros y del sistema en el que nosotros vivimos, el pilar fundamental es el darwinismo, ¿no es cierto? El evolucionismo. Por eso yo voy a leerles ahora, ¿no? Algo que yo escribí también allá por en noviembre del año 2010, y que hoy también lo voy a compartir con ustedes, habla acerca de este tema, ¿no? Y el tema que voy a desarrollar hoy va a ser evolución o diseño inteligente. Bueno, lo que les decía recién, ¿no? Si nosotros estamos edificando sobre una base que está sobre pilares que están equivocados, que son errados, no nos tendría que sorprender todas las cosas que pasan hoy con nuestros jóvenes, toda la criminalización que hay hoy. No nos tendría que sorprender muchas de las cosas que hacen los políticos, muchas de las medidas que toman los gobiernos. No nos tiene que sorprender. ¿Por qué? Porque hemos estado edificando esta torre de la historia humana sobre pilares y sobre fundamentos equivocados, ¿no es cierto? Como es la teoría de la evolución, el evolucionismo, el darwinismo, que a su vez el darwinismo, o sea, la raíz matrix del darwinismo y de la teoría evolutiva es el naturalismo científico, ¿no es cierto? El naturalismo científico ateo y relativista. Así que, bueno, la pregunta en base a estos pilares, y a pesar de que los medios de comunicación nos dicen continuamente, ¿no? Y esa palabra, esto evolucionó así, evolucionó asá, estamos en continua evolución. Ahora la pregunta es, ¿estamos evolucionando? Porque no, recuerden que los medios de comunicación, ¿no es cierto? Al igual que las instituciones educativas, están todas en poder de esta élite, que es la que tiene el control casi absoluto de todos los medios de producción, los medios de comunicación, la educación, todo. Y ellos están bajando línea y son los que más han financiado, ya sea en los establecimientos, a través de la UNESCO, en los programas educativos, ¿no es cierto? A través de las ONG, a través de los medios de comunicación, en bombardear a la gente y en instalar a la teoría de la evolución, porque sigue siendo una teoría, como que es algo comprobado, cuando la teoría de la evolución sigue siendo una teoría, porque viola, inclusive me atrevería a decir que es una teoría anticientífica, la teoría de la evolución, ¿no? Por darles, por ejemplo, uno de los tres pilares que tiene el mundo científico para hacer que algo deje de ser teoría para pasar a ser algo comprobado, es que tiene tres pilares. Uno de esos tres pilares dice que un hecho debe ser observable. Y ninguno de los hechos de la evolución, con respecto al hombre, por ejemplo, es observable. Por ejemplo, se dice que descendemos del mono, ¿no es cierto? Pero todavía, al día de hoy, nadie ha podido observar
ha podido observar, ha podido comprobar mediante la observación que un hombre se transforme en mono. Nadie ha podido ver que un mono, por ejemplo, baje de una montaña transformado en hombre, ¿no es cierto? En un hombre racional, con un lenguaje desarrollado. Nadie ha podido comprobar eso. Entonces la pregunta, como a modo de introducción, entrar en este tema, que yo voy a poner acá es, ¿estamos evolucionando? Afirmado en la hipótesis de la evolución biológica y creyéndose una especie de simio glorificado y aferrado a sus avances científicos y tecnológicos, el hombre se siente un campeón y cree que está a punto de dar el mayor salto evolutivo de la historia. ¿No sé? Estamos. Ahora, si el hombre evolucionado, entre comillas la palabra evolucionado, ¿por qué la seguridad pública es cada vez peor? Si el hombre y la raza humana está yendo hacia una evolución continua, ¿por qué las familias se desintegran? Si el hombre está evolucionando, como nos quieren contar, ¿por qué las drogas siguen haciendo estragos y el alcohol siguen haciendo estragos entre nuestros jóvenes? Recuerden que la evolución, si realmente estamos evolucionando, el hombre tendría que ser cada vez mejor, hasta ética y moralmente, y poder superar todas esas cosas que lo hacen miserable, como por ejemplo ser adicto al juego, ser adicto al alcohol, ser adicto a las drogas. Sin embargo, no está sucediendo esto. Cada vez hay más casos, nuestros jóvenes están cada vez siendo más arrastrados por las juergas del alcohol, por las drogas, ¿no es cierto? Si estamos en un continuo evolucionar como especie, ¿por qué se incrementa la delincuencia y la inseguridad ciudadana? Si estamos evolucionando, ¿por qué siguen existiendo los crímenes? ¿Por qué si estamos evolucionando cada vez hay más violaciones? ¿Podemos realmente decir con este panorama que la humanidad está evolucionando? Ya que la verdadera evolución es moral y ética, no tecnológica como nos quieren contar los medios. A nosotros nos envuelven los medios y las ONG y todo lo que responde a la agenda del nuevo orden mundial. Nos dicen que porque tenemos cada vez más tecnología, intrínsecamente estamos evolucionando como especie. Pero separémoslos tanto, no nos dejemos confundir. Eso no es así. Que estemos evolucionando tecnológicamente no significa que lo estemos haciendo moral y éticamente, que es la verdadera evolución de una raza y de una sociedad humana. La evolución moral y ética. Y en eso estamos cada vez más hacia abajo. Y si no evolucionamos ética y moralmente, que es la raíz de la verdadera evolución, y no así la tecnológica, si no logramos evolucionar ética y moralmente, no vamos a evolucionar nunca, por más tecnología de última generación que tengamos. Es más, hasta la tecnología estamos utilizando para mal. ¿Por qué? Porque hay un problema en el hombre, en el interior, en la naturaleza del hombre hay un problema. Quiero decirles que el texto bíblico que yo voy a utilizar para desarrollar este tema es, para que usted lo busque si quiere, si es creyente, y si no es creyente también, es Romanos 1, versículos 20 al 25. Bien, podemos concluir en que el hombre hoy entonces, con este panorama que vemos, ha descendido y no evolucionado, como se trata de instalar, o como nos tratan de instalar mediante el bombardeo mediático indiscriminado. Esta realidad, la que acabo de decirle, el aumento del delito, el aumento de las drogas, el aumento de la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto?, el aumento de la desintegración de las familias, estas evidencias
nos muestran que la teoría de la evolución es un verdadero dislate, ¿no es cierto? Que no existe, que sigue siendo una teoría. Ahora bien, podemos verlo en esto, ¿no? Podemos ver todo esto que está pasando, ¿no? El tema queda a nosotros, ¿no? Pensemos en esta introducción que acabo de decirles recién, ¿no es cierto? Y entremos ahora sí, ya de lleno, ¿no? El texto, les decía, por el que el texto de referencia que voy a utilizar para exponer este video programa de hoy es Romanos 1, les decía, versículos 20 al 21. Y dice así, ¿no? Dice que el hombre, la teoría evolutiva, desecha a Dios, ¿no es cierto? Ellos, ya por sí, la raíz de la teoría de la evolución dice que evolucionamos por causa del tiempo y el azar, y que eso fue que sea, para sintetizar, ¿no? Porque es bastante compleja, como toda teoría. Ellos, los evolucionistas creen de que de materia inerte, o sea, de materia muerta, surgió la vida espontáneamente. O sea, eso ya de por sí hace que la teoría de la evolución esté más inclinada hacia el lado de la magia y del miticismo que de la ciencia seria, ¿no es cierto? Porque de la muerte no puede surgir nunca la vida. Entonces, Pablo escribe ya en aquel entonces, en el siglo I, cuando todavía no existía ni la teoría de la evolución, ni nada, pero sí existía, ya en el siglo I, hombres que rechazaban la intervención divina y a Dios como creador del universo y de todo lo existente, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice en Romanos 1, versículos 20 al 25, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiendo por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Quiere decir que Dios ha dejado evidencia en la naturaleza, en las estrellas, en los planetas, en toda la creación del universo, en todo lo que existe. Pablo dice que esto es un argumento y un testimonio acerca de la existencia de Dios, que la creación es un testimonio de Dios. Por eso Dios dice que los hombres que aún así viendo, ¿no es cierto?, este testimonio de la existencia de Dios en las cosas hechas, aún así persisten en negar la existencia de un Dios, aún así ellos son inexcusables, no tendrán excusas delante de Dios. Versículo 21 dice, porque habiendo conocido a Dios por medio del testimonio de las cosas hechas, ¿no es cierto?, siempre sígame el hilo, ¿no? Dice, porque habiendo conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, la teoría de la evolución, por ejemplo, y su necio corazón fue entenebrecido. Porque si usted mira bien la teoría de la evolución y toda teoría que esté relacionada o conectada en alguna forma a la teoría de la evolución, por ejemplo el naturalismo, todo eso son meras especulaciones. Usted fíjese que estas teorías dicen, se supone, podría ser, quizás, o sea, son todas especulaciones, no hay certezas. Mientras que cuando usted lee en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 1, empieza con la palabra, empieza con una afirmación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Afirma, no dice, en el principio quizás Dios creó, o se supone que en el principio Dios creó, no. El autor del Génesis afirma como testigo y dice, en el principio creó Dios. Dios creó en el principio. Ahora, si usted lo cree o no lo cree, ya es un problema del que recibe el mensaje. No es un problema del que lo escribió, porque el que lo escribió escribe de lo que vio, de lo que da testimonio, está dando un testimonio y dice, en el principio Dios creó. No pasa así con la teoría de la evolución, ni con el naturalismo científico, que todo es pura, como dice Pablo acá en el verso 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, dice que no lo glorificaron como a Dios, sino que se entregaron a vanas especulaciones.
dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Sigue diciendo en el verso 22, dice, alegando ser sabios, hombres de ciencia, digamos, ¿no? Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La teoría de la evolución encaja perfectamente en esto que Pablo ya escribió en el siglo I, antes de que surja la teoría de la evolución. ¿Hacia dónde va el hombre? ¿En qué decanta el hombre que decide rechazar la revelación de Dios de que Él creó los cielos y la tierra y de que el hombre es creación de Dios? Pablo acá está diciendo cómo el hombre va decayendo, no evoluciona, involuciona, porque termina en sus vanas especulaciones, en conclusiones de que el hombre, como pasa ahora, derrapa en crear a imagen de Dios en reptiles, aves, en cuadrúpedos. Y la teoría de la evolución encaja aquí porque dice que descendemos del mono. Así que fíjese usted, ¿no? La palabra de Dios ya demuestra la naturaleza del hombre y lo que pasa con el hombre que decide rechazar la verdad de Dios revelada en su palabra. ¿En qué decanta, no? ¿En qué decanta? Cómo el hombre, en vez de evolucionar, como nos cuentan, involuciona. Ahora bien, ¿no es cierto? Seguimos con este tema de evolución casual o diseño inteligente. Y siguen surgiendo las preguntas, ¿no es cierto? Dicen, en noviembre de 2010 escribí, ¿es el hombre y el universo producto de fuerzas ciegas y azarosas? Que es lo que dice la teoría de la evolución, ¿no? Que es lo que dicen los científicos evolucionistas y naturalistas. O resultado de creación de un ser inteligente y todopoderoso, cuya esencia de su personalidad es el amor. Las evidencias observables nos muestran un universo complejo, con un principio de que cuanto más complejo, o sea, hay un principio científico que dice, de estos mismos científicos, ¿no? O sea, hay un principio que dice que cuanto más complejo es un sistema, más probabilidades hay de que exista una inteligencia externa y trascendente a ese sistema complejo, ¿no es cierto? Nadie, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico del día a día, ¿no? Nadie que vaya por la calle y se encuentre un CD con música grabada, se le ocurriría decir que la música, cuando llega a su casa y lo pone y ve que tiene música grabada, a nadie se le ocurriría decir que la música llegó ahí producto del tiempo y el azar. Sino que alguien, o sea, el sentido común, el raciocinio me va a llevar a pensar, y el sentido común me van a llevar solos a pensar de que alguien grabó música en este CD que me encontré tirado en la calle. Quizás no voy a saber quién, dice, quizás no sepamos quién fue el que grabó esa música, pero el hecho de que haya música en ese CD que nos encontramos tirado en la calle, nos testifica de que alguien la grabó allí. Para tratar de entender y explicar por qué la teoría de la evolución es teoría, a pesar de que se invierten, como les decía, ¿no? Hay muchos intereses creados. Por eso la teoría de la evolución hoy también se sigue tratando de instalar en las universidades, en la enseñanza media, porque en realidad nadie puede ver lo que se mueve detrás a no ser que se ponga a investigar. Hay un montón de intereses creados, particularmente de la élite Illuminati, que es la que regenta toda esta agenda hacia el nuevo orden mundial, porque también hay la teoría de la evolución afecta a otras áreas, como yo les dije al principio, ¿no? O sea, las bases del edificio que se ha montado, del sistema, las bases, el fundamento, se ha hecho mal a propósito, ¿no? Se ha creado mal a propósito. A pesar de que se invierten millones de dólares, ¿no? Como les decía, para instalarla como cierta, debemos saber qué dicen los científicos evolucionistas y qué nos dice la realidad observable, porque nos vamos a encontrar de que los científicos evolucionistas dicen una cosa, en teoría,
pero que la realidad que podemos observar es totalmente opuesta a lo que dicen estos científicos evolucionistas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué creen los científicos evolucionistas? Bueno, allá por el año, les sigo diciendo, les cuento que, bueno, lo que escribí allá por noviembre del año 2010. Ellos creen que la vida, los científicos evolucionistas, y el universo son producto de la casualidad. El tiempo y la naturaleza, que todo es producto de un accidente cósmico. Este tipo de pensamiento responde más bien a una religión mágica, ¿no? ¿Y qué es la magia? Es ni más ni menos que un resultado sin causa. O sea, yo toco con la varita mágica este teléfono y lo convierto en una barra de oro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué proceso hubo para que se convierta en oro el teléfono? No, eso no se explica. Pasó así, espontáneo. Pasó de la nada, mi teléfono en el que estoy grabando este video se convirtió en oro. Ahí está. Y eso es lo que dicen, ¿no? Que hubo algo, que pasó, siguen con la mente especulativa de la que habla Pablo. Ellos especulan en sus mentes, teorizan en sus mentes, sin ninguna certeza, de que en algún momento un mono se acostó mono y se despertó siendo un hombre, ¿no es cierto? Las fuerzas ciegas y azarosas hicieron que de golpe y porrazo se levantara un mono, se despertara siendo todo un hombre inteligente y pudiera concebir ideas, construir edificios, crear la rueda, o sea, de la noche a la mañana. Todo producto del tiempo y del azar, ¿no? Casualidad, estas son las tres palabras que usted va a ver en los científicos evolucionistas. Tres palabras que son tres muletillas más que palabras, ¿no? Casualidad, tiempo y naturaleza. Son los tres dioses, entre comillas dioses, venerados en los templos evolucionistas, ¿no? Estos dioses, entre comillas, no pueden explicar el origen de la vida. Son impotentes ante esto. De este modo, la evolución queda sin una causa competente. Y consecuentemente, o sea, en consecuencia, es solo una explicación mágica de la existencia de la vida. La evolución requiere entonces mucha más fe que la del relato bíblico de la creación, ¿no? Puesto que para creer en la evolución se necesita creer que los códigos del ADN se formaron espontáneamente. Se necesita creer, que hay que tener fe, según la teoría de la evolución, en un medio primitivo que en realidad devoraría cualquier precursor químico de la vida. Se necesita tener fe en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, si todo es cuestión de tiempo para que se desarrolle vida inteligente, ¿no es cierto? Bueno, hay que tener fe en el tiempo, según los evolucionistas, y lo terrible es que si tenemos fe en el tiempo demuestra que las cosas y las personas se degradan y envejecen, no que evolucionan. A medida que va pasando el tiempo, yo desde el preciso, y usted que me está mirando, desde el preciso momento que nacimos, desde ese preciso instante que nacimos, estamos a merced de la ley de la entropía, no de una ley evolutiva que nos va a llevar cada vez más de gloria en gloria, como dicen los teóricos de evolución, los científicos de la evolucionistas. Nacemos y entramos bajo las cadenas imparables del tiempo que se van demostrando a través de la ley de la entropía. No evolucionamos, como bien aquí escribía ya por el año 2010, ¿no? El tiempo solo demuestra, por medio de la ley de la entropía, que las cosas y las personas se degradan y envejecen, y no que mejoran o evolucionan. Nos encontramos entonces, viendo este panorama que les estoy exponiendo, con que la teoría de la evolución es un dogma, más que una evidencia. Ahora, ¿por qué se la sigue enseñando en escuelas, en universidades? ¿Por qué en los medios de comunicación
se sigue utilizando la palabra evolución, inspirados en esta teoría. Como les dije, hay muchos intereses creados y algún día voy a seguir con esto, ¿no? Porque da para largo, es muy complejo también este tema, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar a darle pruebas estructurales a favor de lo que del relato bíblico creacionista, de que la creación y el universo y todo lo que vemos, los animales, todo, el ser humano principalmente, somos creación de Dios y no producto de una evolución. Voy a dar pruebas estructurales, les voy a mostrar acá, quiero llevar a pensar en esto, a favor de la creación bíblica, a favor de una creación, de un diseño inteligente. Uno de los elementos a tener en cuenta en el debate acerca de la creación es el del principio de la vida misma, ¿no? Así que les voy a pedir que retrocedamos, imaginemos que vamos a retroceder en el tiempo, ¿no es cierto? Y estamos viendo que la creación de la vida fue un proceso complejo que requirió de incontables combinaciones de elementos del universo, ¿no es cierto? Uniéndose de manera muy precisa. Por ejemplo, debieron formarse átomos de diversos grados y tamaños, y a su vez, antes de que esto sucediera, debió haber un equilibrio exacto de otras constantes en el mundo físico, tales como gravedad, fuerzas nucleares, adecuada velocidad de expansión del universo y apropiada proporción de electrones y protones. Por mencionar solo algunas de las combinaciones que debieron existir, ¿no? Un cambio, escuchen bien esto que les voy a decir acá, ¿no? Un cambio en alguna de estas variables haría que la vida hubiera sido imposible. Para que se den todas estas variables, se tuvieron que unir en un momento exacto, con las dosis exactas cada una, para que se puedan crear la vida, ¿no es cierto? Entonces la pregunta surge sola: ¿qué poder, qué ser, qué entidad externa a esto logró ese equilibrio? Porque el azar no produce esto. Eso es así. Bien. Por lo tanto, tenemos la evidencia de que el universo, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de decir, fue preparado para la vida. Usted cuando va a preparar algo, ¿qué hace? Prepara los ingredientes con los que tiene que hacer ese preparado. Va preparando, necesito tener esto por acá, esto por allá, para preparar un buen pastel. ¿No? ¿No es cierto? Bueno, esta es la evidencia número uno. La creación necesitó de un ser inteligente que reuniera todas las condiciones necesarias para la existencia de la vida. Otra prueba estructural de la creación, que vivimos en un universo creado y no producto del azar y la evolución, es que el Sol está donde debe estar. La distancia, tengan en cuenta que la distancia entre la Tierra y el Sol es de casi 150 millones de kilómetros. Yo le pregunto, ¿no? ¿Sabía usted que la vida en la Tierra sería imposible si esta distancia cambiaría un 2% en cualquier dirección? Si el Sol se moviera un 2% hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia derecha, hacia adelante o hacia atrás, la vida en el planeta se desintegraría. O sea, el Sol está exactamente donde debe estar. La pregunta que surge es: ¿quién lo puso al Sol exactamente en la cantidad de millones de kilómetros que tiene que estar? Eso ya se lo dijo a usted.
otra prueba estructural de que el hombre es un ser creado. Es el ADN y el ARN, el ácido desoxinucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Bien. Cuyas siglas son ADN y ARN. Si se analiza la información contenida en las moléculas de ADN y ARN, estas extraordinarias moléculas llevan las instrucciones para crear la vida. Quiere decir que en el ADN hay información. Y si estamos hablando de que en el ADN hay información, tenemos que hablar que hay alguien que puso esa información. Así como usted cuando está escribiendo una carta en la computadora o está grabando música, como les di el ejemplo al comenzar este videoprograma, alguien pone la información. En este caso esa información se traduce en música. Bueno, acá pasa lo mismo. El ADN tiene información. Y esto ya ha sido descubierto por la ciencia, con el tema del genoma humano. Aún así siguen negando la existencia de Dios como creador del universo y de toda vida. El ADN tiene información, repito, y si estamos hablando de que el ADN tiene información, por ende el razonamiento lógico nos lleva a que concluimos de que si en el ADN hay información, tiene que haber un informador, o sea, alguien que puso esa información en el ADN. El ADN contiene el programa para construir las moléculas de la vida. El ARN, o sea, el ácido ribonucleico, la lleva esa información a las otras partes de la célula. Se puede comparar al ADN, como algo práctico, se puede comparar al ADN como a un disco compacto que está lleno de información y al ARN como a un equipo de sonido. Sin el ARN, las células no tendrían manera de entender la información contenida en el ADN, información que ordena a las moléculas que formen o reparen células vivas. Aún más asombroso es el hecho de que las instrucciones para preparar el ARN están contenidas en el ADN. O sea, esto sería como tener un disco compacto que contiene todas las instrucciones detalladas para fabricar un equipo de sonido. Por lo tanto, y en vista de esto, no queda más que ver señales de diseño inteligente y la imposibilidad de que la vida surgiera por el tiempo, la casualidad y el azar, como dice la tesis evolucionista y los científicos evolucionistas. Bueno, amigos,